chicos, vamos a seguir con la parte de la estructura de las proteínas. Ya hemos visto todo lo que tiene que ver con aminoácidos, entonces con esa base teórica sólida ya podemos analizar cómo es la estructura de las proteínas y bueno, terminar con lo que es la clasificación y las funciones, ¿no? Va a haber cuatro tipos de estructura de proteínas. Un primer tipo es la estructura primaria. ¿Qué viene a ser la estructura primaria? Simplemente es la secuencia de aminoácidos que se unen por enlace peptídico, ¿no? Una línea podría ser. Ahora, ¿qué viene a ser la estructura secundaria? Son interacciones que se dan entre aminoácidos contiguos de la misma cadena. De alguna manera lo podríamos graficar de este modo, ¿no? La estructura primaria es así. La estructura secundaria puede ser así, ¿no? Se relaciona este aminoácido, se relaciona este, o se relaciona este y así, ¿no? La estructura terciaria dice que son interacciones entre aminoácidos distantes de la misma cadena, ¿no? Entonces yo me imagino que podría ser así, tal vez. Y este se interacciona con este con este con este y así, ¿no? Como se dan cuenta, están lejanos y para que se puedan interaccionar, la cadena peptídica tiene que tomar unos giros, etcétera, ¿no? De esa manera se pueden acomodar. Y una estructura cuaternaria, que generalmente son interacciones entre dos o más cadenas de aminoácidos. Entonces tengo una cadena aquí, una primera cadena en rojito y tengo una segunda cadena en azul, ¿no? Y interaccionan y así de ese modo me dan la estructura cuaternaria. Entonces, para vuestro conocimiento y a modo de resumen, la estructura primaria en que se basa en la secuencia. ¿Qué tipo de enlaces intervienen aquí? Peptídicos, ¿no? Enlace covalente peptídico. En la estructura secundaria, ¿qué voy a encontrar? Lo vamos a ver inmediatamente, de aquí a un rato. Los famosos plegamientos hélices alfa, láminas beta o al azar. Vamos a ver qué son. ¿Qué tipo de enlaces o interacciones encuentro acá? Puentes de hidrógeno. La estructura terciaria. ¿Qué se va a dar? Pliegues tridimensionales de una cadena polipeptídica. Como esto, ¿no? Tridimensional. ¿Qué tipo de enlaces encuentro acá? Puentes disulfuro, puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas. Y aquí nos falta un compañero, ¿no? Los puentes salinos. También, ¿no? Que es un tipo poderoso de interacción electroestática. Y en la estructura cuaternaria, ¿qué sucede? Se asocian dos o más polipéptidos, ¿no? Aquí en este caso son dos, plegados para formar una proteína multimérica. Vamos a ver, cuando veamos la estructura cuaternaria, qué significa multimérico, monomérico, para que lo podamos diferenciar, ¿no? ¿Qué tipo de enlaces intervienen? Bueno, básicamente los mismos, ¿no? No hay variante. Entonces ten cuidado. ¿Quién interviene en primaria? Covalente peptídico, ¿no? ¿Quién interviene en secundaria? Aparte de covalente, puentes de hidrógeno, por excelencia. En terciaria, puentes de disulfuro, puentes de hidrógeno, iónicos, el puente salino, las fuerzas de Van der Waals y las interacciones hidrofóbicas. En la cuaternaria, ¿qué fuerzas intervienen? Todas las anteriores. ¿Y cuál es la característica? Que se da entre dos cadenas de polipéptidos, dos a más cadenas de polipéptidos. Entonces, la estructura primaria, ¿qué es? Es una cadena simple. La estructura secundaria va a ser como esto, una hélice. La estructura terciaria, ¿qué va a ser? Va a tener esta forma, esta conformación. Y finalmente la estructura cuaternaria, ¿no? Te das cuenta que aquí, por ejemplo, se junta una estructura terciaria con otra, con otra, con otra. Diferentes cadenas, ¿ves? Te das cuenta, ¿no? De ahí es donde sale pues el famoso multimérico monomérico. ¿Cuándo se le llama una estructura monomérica? Cuando solo está formado por una cadena polipeptídica.
¿Cuándo se le llama multimérica? Cuando tiene varias cadenas polipeptídicas que están interaccionando o que están relacionándose mediante enlaces. Listo. Esta aquí viene a ser la hemoglobina, ¿no? Vamos a ver su estructura también más adelante. Ahora, estructura primaria, características de la estructura primaria, ¿no? El nombre formal, este viene a ser en realidad el nombre formal de la secuencia o cadena de aminoácidos. ¿Cómo le llamo formalmente? ¿Le puedo llamar cadena de aminoácidos? Sí, pero de manera más formal. ¿Cómo le llamaría? Viene a ser la estructura primaria de la proteína. Listo. Se escribe de N terminal a C terminal, ya que en ese sentido, ¿qué se da? La síntesis, lo que te había adelantado un poco, ¿no? Del tema de ácidos nucleicos. Además dice, deriva del orden de los nucleótidos, del RNA mensajero y este a su vez del ADN. Listo, eso ya lo habíamos revisado. ¿Qué yace aquí? La información para los enrollamientos y plegamientos posteriores. Entonces, en base a la estructura primaria, se da la estructura secundaria, terciaria, cuaternaria. La estructura primaria es la base. ¿Quién fue quien por primera vez secuenció? O sea, quien por primera vez descubrió toda la secuencia de aminoácidos de una proteína, Frederick Sanger. Por eso también hay una técnica histológica que se denomina Sanger. ¿En qué año? 1956. ¿Qué proteína fue la insulina? Entonces, esta es una estructura primaria, el extremo N terminal, el C terminal y una cadena, ¿no?, de aminoácidos, ¿no? Aquí ya ustedes, bueno, ahí están las abreviaturas, ustedes ya lo analizan. ¿Qué hormona es esta? Es la bradicinina, nonapéptido. ¿Cuántos aminoácidos, o mejor dicho, cuántos residuos tiene? 9. Listo. Estructura secundaria. Posee dos conformaciones. Posee la conformación alfa y posee la lámina beta. Son diferentes. Una hélice alfa y una lámina beta. Lo vamos a ver en dibujo. No te preocupes. Lo vamos a ver en dibujo. Entonces, por ejemplo, a ver. La hélice alfa. ¿Por quién fue propuesta? Por Linus Pauling y Robert Corey. ¿Qué forma posee? Una forma espiral, por eso te dice hélice alfa. Los enlaces peptídicos son el eje y el grupo R sus proyecciones. Ajá, enlaces peptídicos son el eje. Entonces tengo acá una hélice. No, esa es una hélice. ¿Quiénes forman todo el eje? Los enlaces peptídicos. ¿Y qué me dice? Que R son las proyecciones. Entonces los R están saliendo hacia afuera. Se proyectan hacia afuera. Listo. Hay 3.6 aminoácidos por vuelta, ¿no? En una vuelta yo voy a encontrar 3.6 aminoácidos. Los enlaces peptídicos, ¿cada cuántos aminoácidos se da? Cada 4 aminoácidos. Y esa distancia de 4 aminoácidos es la distancia ideal para formar puentes de hidrógeno. ¿De qué tipo? En la hélice alfa. ¿De qué tipo? Intramoleculares. Si hablo de hélice alfa, ¿de qué tipo de enlace puente de hidrógeno hablo? Intramoleculares. Intramoleculares. Que estabilizan la espiral arriba y abajo. Ahorita vamos a ver cómo es eso. En cambio, la lámina beta. ¿Por quién fue propuesta? Los mismos científicos. Ahí no hay mayor hincapié que hacer. Se asemeja a una lámina corrugada, dice que son átomos de cadena polipeptídica. Los átomos están más bien en crestas y valles, ¿no? Te vas a dar cuenta, por ejemplo, si esta es la lámina, si esa va a ser la lámina, algo así es la lámina beta. Entonces, ¿dónde se van a ubicar los carbonos? Este viene a ser un valle y este viene a ser una cresta. ¿Dónde se ubican los átomos de carbono? Aquí, en los valles y en las
crestas. Los grupos R, ¿hacia dónde se proyectan? Hacia afuera. Allá, hacia afuera, hacia afuera. Con gráfico lo van a ver mejor, no se preocupen. Y los puentes de hidrógeno, en este caso, pueden ser intra e intermoleculares. Hay dos tipos de láminas beta, o mejor dicho, dos tipos de disposición, paralelo y antiparalelo, ¿no? Paralelos y las regiones de interacción van en el mismo sentido, y antiparalelos y van en sentidos diferentes. ¿Cómo es eso, profe? ¿Te acuerdas que va de N terminal a C terminal? Ya, entonces, ¿cuándo es paralelo? Cuando la otra cadena, la otra región de interacción va en el mismo sentido. ¿Cuándo es antiparalelo? Cuando es al revés. ¿Ve? No es complicado. Lo vamos a ver mejor en los gráficos. Entonces, acá ya tengo un primer gráfico. ¿Qué tengo aquí? Mi conformación hélice alfa. Fíjate, hélice alfa. ¿Quiénes están hacia adentro? Los enlaces peptídicos. Mira quiénes sobresalen hacia afuera. Grupo R, grupo R, 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 que se está proyectando hacia afuera. ¿Ya? Y te dije, ¿no? Esta es la hélice alfa. Es una hélice, ¿no? ¿Quién forma la hélice? Los enlaces peptídicos. Ahora, en la lámina beta, fíjate, valle, cresta, valle, cresta, valle, cresta. ¿Quién se ubica en los valles? Carbono. ¿Quién se ubica en las crestas? Carbono. ¿Hacia dónde se proyectan los grupos, las cadenas laterales? Hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Ahí está, cadena lateral hacia afuera. Listo. ¿Qué más, profe? Ah, esto es importante. ¿De qué manera yo puedo representar una lámina beta? Te imaginarás, ¿no? Que esto es complicado de dibujar. Entonces, la lámina beta se puede representar como una flecha. Como una flecha. La hélice alfa tiene dos maneras. Como una hélice, así como lo estamos viendo acá. O también como un cilindro, ¿no? Como un cilindro. Ahora, esta línea así, que no tiene mayor forma, es la famosa estructura al azar. ¿Es importante? Sí, es sumamente importante. Ahorita vemos por qué. Pero te adelanto algo. Fíjate. Aquí, ¿qué tipo de conformación tengo? ¿Lámina o hélice? Lámina. Lámina, lámina. Son paralelas, antiparalelas. Antiparalelas. Estaba en un sentido y estaba en otro. Obviamente, el inicio de la flecha, ¿quién va a ser? N terminal. El final de la flecha, ¿cuál va a ser? C terminal. Allá, este va de N a C y en este caso va de N a C. Antiparalelo. Pero date cuenta, ¿qué sucede con la región al azar? Se dobla. Ajá, ahí está el truco. Las regiones que son al azar generalmente son más fáciles de doblar. Igual acá, mira, dos hélices alfa, doblez, doblar, un doblez. Y de alguna manera, bueno, esta es la manera ya desarrollada de ponerlo, ¿no? Los radicales, los R, los laterales hacia afuera y bueno, todo el enlace peptídico hacia adentro. ¿Quién es? La hélice alfa. ¿Quién está aquí? La lámina beta, ¿no? ¿Quién está en las crestas? Carbono. ¿Quién está en los valles? Carbono. ¿Ves? Fácil. ¿Y hacia dónde se proyectan los grupos laterales? Hacia afuera, ¿no? Hélice y la hélice alfa y la lámina beta. Ahora, aquí lo vas a ver mejor, ¿no? ¿Te acuerdas la distancia, no? 3.6 aminoácidos. Por vuelta hay 3.6 aminoácidos. Fíjate, es lo mismo, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Ahora, ¿qué viene a hacer esto, profe? Estos son los puentes disulfuros. Estas cositas amarillas son los puentes disulfuros, ¿no? Se están formando, bueno, mejor dicho, perdón, los puentes de hidrógeno. Porque en una estructura secundaria, ¿qué cosa presenta? Sobre todo puentes de hidrógeno. Estos son los puentes de hidrógeno.
puentes de hidrógeno. Están ahí, están formándose, estabilizando la estructura secundaria. Y aquí vemos también las láminas, ¿no? Ahí está cresta, valle, cresta. R es hacia afuera. Igual acá la misma conformación, incluso te dan la medida, ¿no? 7 Armstrong que hay entre un valle y otro valle. Ahora mira, lo que te decía, antiparalelo. Por ejemplo, en donde empieza en el extremo C, terminal. ¿Hacia dónde va el extremo N? Terminal. Ese es su sentido. ¿Cuál es el sentido de esta cadena? Al revés, ¿no? Bueno, por así decirlo al revés, ¿no? De C igual a N. Entonces, ¿qué son? Antiparalelos. En este caso, fíjate ahora el detalle. Mira cómo son los puentes de hidrógeno. Y en este caso, mira cómo se forman cuando las cadenas son paralelas, cuando son en el mismo sentido. Ajá, interesante. Y curioso. Y fíjate el tamaño, la longitud también. 14 y 13 Armstrong. ¿Eso influye, profe, en la estructura? De hecho que influye. De hecho que influye. ¿Dónde tendrá más fuerza el puente de hidrógeno? ¿Cerca o lejos? Obviamente, más cerca. Hay una mayor probabilidad de estabilidad aquí que acá. Más difícil romper. Bien, entonces seguimos. Esto es importante. De repente te habrás preguntado tú, bueno, profe, entonces, ¿cómo diferencio qué aminoácidos me ayudan? Aquí tienes 4. ¿Qué aminoácidos favorecen las hélices alfa? Ahí está. Alanina, cisteína, leucina, metionina, etc. ¿Qué aminoácidos favorecen las láminas beta? Valina, tirosina, triptófano, etc. ¿Y quiénes favorecen los giros? Ahí está. Ahora, ¿quiénes son los giros? Profe, ¿quiénes son los giros? Voy a dibujar una lámina beta. Digamos que es antiparalela. Listo. ¿Dónde se dan los giros? En la estructura al azar. Entonces, cuando me dicen estos aminoácidos favorecen los giros, ¿dónde se ubican estos aminoácidos? Acá. En esa estructura, en ese segmento al azar. Listo. ¿Se entiende, no? Se entiende, no es complicado. Ahora, estructura terciaria. Y aquí es donde vamos a poner un poco más de empeño. ¿De quién depende esencialmente la estructura terciaria? La estructura terciaria va a depender esencialmente de las interacciones de los grupos R de los aminoácidos, de las cadenas laterales. ¿Es repetitiva? No. ¿Es predecible? No. El enrollado que forma el famoso sitio activo de las enzimas. Entonces, ¿en qué nivel de estructura de las proteínas se forma el sitio activo de las enzimas? Terciaria. ¿Por qué no es repetitiva ni predecible? Porque yo no sé, de acuerdo a la conformación de los aminoácidos, no sé si va a tener más alfa, si va a tener más beta o si va a tener más giros, dependiendo de los aminoácidos que conformen la cadena polipeptídica. Debido a ella, dice, la proteína va a tomar su conformación más estable. ¿Cómo le habíamos llamado? Conformación nativa o estructura nativa. ¿Cuándo sucede? Cuando se pliega, gira y se enrolla. La parte hidrofílica, como siempre, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el exterior. Y la parte hidrofóbica, ¿hacia dónde va a estar? Hacia el interior. Ojo, pestaña, oreja y lo que tengas por ahí. La estructura terciaria es la que me permite clasificar las proteínas en globulares y fibrilares. De aquí deriva esta clasificación de la estructura terciaria. ¿Ya? Entonces, este es un modelo de estructura terciaria. ¿Esto qué es? Beta. ¿Esto qué es? Alfa. ¿Esto qué es? Al azar. ¿Esto qué es?
puente de hidrógeno, ¿no? Sí, es un puente. ¿Y esto qué es? Bueno, otra estructura al azar, otro giro al azar. ¿Ves? Fácil, difícil, fácil. Ya puedo leer una estructura de ese tipo, sin marearme. ¿Qué más me dicen, profe, de la estructura terciaria? Ah, aquí ya empieza la clasificación. ¿A quién llamo proteína simple? Llamo proteína simple a las proteínas globulares. Globulares. ¿Por qué creen que se llaman globulares? Porque tienen forma de, bueno, forma de globo o forma esférica. ¿Qué otra manera encuentro de llamarlas las proteínas globulares? También se les llama esferoproteínas, ¿no? Plegamiento de cadenas. ¿Cómo es su plegamiento de cadenas? Es compacto, donde se doblan en segmentos aleatorios. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una flecha acá, tengo un segmento aleatorio, se dobla. Digamos, acá pongo una hélice. Tengo un segmento aleatorio, se dobla. Y acá otra vez otra flecha. Listo. Tengo un segmento aleatorio, se dobla. Y otra hélice. Y así puedo seguir hasta el infinito y más allá, ¿no? Como quieras, incluso podrías dibujar tú tu propia proteína. Ahora, ¿qué aminoácidos de preferencia, aunque está en el cuadro también, acá te lo repite? ¿Qué aminoácidos favorecen las hélices alfa, leucina, metionina y glutamato? ¿Qué aminoácidos favorecen la lámina beta? Isoleucina, leucina, valina y fenilalanina. La glicina y la prolina, ¿a qué me ayudan? Rompen hélices y forman dobleces. ¿Te acuerdas de la prolina y su estructura medio cíclica? ¿Así? Ah, ya ves para qué es, ¿no? Ya ves para qué es. Igual con la glicina. ¿Te acuerdas que de alguna manera la glicina tenía tanto interacción hidrofóbica como hidrofílica? Ah, ya ves para qué sirve ahora, ¿no? Aquí va a aparecer una pequeña palabra que se llama dominios. Las proteínas, la estructura terciaria, mejor dicho, ya de las proteínas globulares y demás, ya manejan lo que son dominios. ¿De cuánto a cuánto están constituidos un dominios? De 50 a 350 aminoácidos. Tienen función específica y por tanto puedo decir que si yo encuentro proteínas que tienen igual dominio, probablemente también tengan funciones iguales. Bacán. Ahorita les muestro un ejemplo de qué es un dominio. Además, hay una clasificación que va a denominar a las proteínas como fibrilares. Fibrilares. Profe, ¿cómo será una proteína fibrilar? Si la globular es así, bueno, la fibrilar será como una fibra, ¿no? Será algo así. Entonces, también se les llama proteínas filamentosas o escleroproteínas. ¿Tienen estructuras definidas? Sí, pero o son hélices o son láminas. Una de dos. La fibroína, que es una clasificación, ¿qué tiene? Láminas beta. El pelo, la lana, que lo vamos a ver también. ¿Qué tipo de estructura tiene? Tiene hélices alfa y la vas a encontrar sobre todo en la queratina. Ah, esto es importante. Ojo acá. ¿Dónde son más abundantes las proteínas simples fibrilares? Fuera de la célula. ¿Eso qué quiere decir? Que las proteínas globulares son más abundantes o tienen mayor concentración en el medio intra o dentro de la célula. Listo. Ahora, antes que te marees, tranquilo.
Esta viene a ser una estructura terciaria de una proteína, ¿no? Ya hemos visto esto que era la hélice y esto era la lámina. Estas que son estructuras al azar. Mira dónde empieza, mira dónde acaba, ¿no? Ahora, esto si tú lo llevas a átomos, bueno, te va a quedar algo así, ¿no? Fíjate, puentes disulfuro, etcétera. Aquí obviamente ya te había indicado, ya te había adelantado que aparecen las interacciones de Van der Waals, interacciones hidrófobas, los puentes disulfuro, los puentes de hidrógeno, además de los puentes salinos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, esto es lo que decía la teoría, ¿no? Esta es una fibrilar, es una proteína fibrilar, ¿no? Fíjate, ¿qué tipo de, ¿qué tipo de estructura secundaria predomina? Hélice alfa, solo hélice alfa. Entonces mira cómo se juntan las hélices alfa y al final te forman, ¿no? Lo que es el pelo. Solamente con ese tipo de conformación. Listo. Ahora, si esto obviamente tiene hélice y láminas, ¿qué tipo de proteína será? ¿Globular o fibrilar? Globular. Si esto tiene un único bien hélice o bien lámina, ¿qué será? ¿Globular o fibrilar? Fibrilar. Listo. Ahora, ¿qué es un dominio? ¿No? ¿Qué es un dominio? Ya te había dicho, ¿no? Es un segmento, es una parte de una estructura terciaria que va de 50 a 250 aminoácidos. Un dominio puede ser de este tipo. Por ejemplo, este es el dominio V2 de las inmunoglobulinas, predominantemente lámina beta, ¿no? Se ve varias flechas, es obvio lo que me está diciendo. Proteínas de la cubierta del virus del mosaico del tabaco, predominantemente hélices, sobre todo hélices, ¿no? Dominio 2 de la exoquinasa, hélices alfa y láminas beta alternantes. Por tanto, estas inmunoglobulinas, si solo son de un tipo, ¿qué son? ¿Fibrilares o son globulares? Fibrilares. Listo. ¿Ves? Así más o menos se puede ir jugando, ¿no? Esos son los dominios entonces. Aquí ya vas a ver una proteína que tiene varios dominios, ¿no? En este caso tiene dos. Es la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. Es una enzima. Ahí vemos los dominios y bueno, esta es una manera didáctica también de que te puedas guiar por lo que es un dominio, y qué es un dominio y qué no es un dominio y cómo lo puedo ver en gráfico. Además, ya ahora empieza lo fuerte. Dice, dice que las proteínas simples globulares a su vez se pueden clasificar en otras. Por ejemplo, las albúminas. Característica, y está subrayada las albúminas. Son solubles en agua y en soluciones salinas. Es la proteína principal de la sangre, del plasma sanguíneo. Y aquí vienen tres ejemplos. Cero, albúmina. Cero de suero sanguíneo. Ovo, huevo. Ovo, albúmina. Lacto, leche. Lacto, albúmina. No creo que te pierdas allí. Ten cuidado con esto porque esto sí es pregunta de examen. Por eso está subrayado también. Y por eso esto está en negrita. Son preguntas de examen, generalmente. Globulinas. Solubles en soluciones salinas e insolubles en agua. Ten cuidado. Seroglobulinas, que las encuentras en la sangre. Ovoglobulinas, que las encuentras en el huevo. Lactoglobulinas en la leche. Simplemente cambia la segunda parte de la palabra. Globulina, aquí es albúmina. Las famosas inmunoglobulinas, ¿no? Las gamma globulinas, la G, la A, la M, la D y la E. La transferrina, que permite el transporte de hierro en la sangre. Las legúminas, que las vas a encontrar en las fabáceas. Y la edestina, que no está allí, lo voy a anotar. La edestina que se encuentra en el caña, no caña de bebida, en el cáñamo. Listo. Ten cuidado. Esas son preguntas de examen, ¿no?
Siempre entra sobre todo inmunoglobulinas, ¿no? ¿Qué es una inmunoglobulina? Es una proteína globular del subtipo de las globulinas. Listo. ¿Qué más, profe? Las gluteninas. Ah, preguntas de examen siempre. Glutenina, ¿dónde la encuentro? Trigo. Oriceína, ¿dónde la encuentro? Maíz. Oricenina, ¿dónde la encuentro? Arroz. Son preguntas de examen. ¿En dónde son solubles? Soluciones ácidas y básicas. Son insolubles en agua y soluciones salinas. Gliadinas. Está subrayado lo que siempre preguntan. ¿En qué aminoácido es rico una gliadina? En prolina. ¿En qué son solubles? En soluciones alcohólicas al 70 e incluso hasta el 80%. ¿Son insolubles en agua? Sí. Ejemplos. Aquí empezaba glutenina en el trigo. Aquí será gliadina también en el trigo. Ordeína en la cebada. Solamina, bueno, ¿te acuerdas el nombre científico de la papa? No, Solanum tuberosa. Solamina en la papa. Y ceína en el maíz. Next. Histonas. ¿En qué son solubles las histonas? En el agua. ¿En qué aminoácidos son ricos? Arginina y lisina. Arginina y lisina. Arginina y lisina. Profe, no me voy a acordar. Profe, no seas malo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo dibujo una H de histona, una H de histona, ¿qué necesito para que se vuelva A? ¿Qué necesito? ¿Con qué empieza lisina? Con L. Esta es la L minúscula. Si tú lo volteas, L minúscula. ¿Qué obtengo? A. A de arginina. L de lisina. Listo. Ahí está una pequeña memotecnia para que no me odies. Y pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en prolina con gliadina. La gliadina empieza con G, algo así. La prolina empieza con P, ¿no? Si yo hago un voltis, si yo hago un voltis a esto, te queda algo así. ¿Se parece a una G? Sí, allá, prolina. Esto, una H más una L minúscula, ¿qué me da? Una A. A de arginina y esa L de lisina. ¿Dónde los encuentro? En H de histonas. Tipos de histona: H1, H2A, H2B, H3 y H4, más ADN. ¿Qué forman? Cromatina, donde se ubica en el núcleo celular. Cuando veamos la célula, lo vemos con mayor detenimiento y con imágenes. Finalmente, las famosas protaminas. ¿En qué son solubles? Agua. ¿En qué son ricas? Arginina. Profe, no me engañes, ¿cómo me voy a acordar? Protamina. Ya, complétale un palito. Ahí está. ¿En qué es rico? Arginina. Fin. ¿Dónde se halla? En el esperma de los peces. Ejemplo. Salmina en el salmón, esturina en el esturión, clupeína en el arenque y tunina en el atún. Listo. ¿Esas qué son? Las proteínas globulares. Por favor, repasa. Necesitas repasar bastante esta parte. Siempre entre examen. Proteínas fibrilares. ¿A quién tengo? A la queratina. Ya lo habían mencionado. Es rico en aminoácidos azufrados. Por ejemplo, cisteína. ¿Dónde lo vas a encontrar? Sobre todo en todo lo que tiene que ver con la epidermis. Estoy seguro que a ti te sobra queratina. ¿Por qué? Porque casualmente también está en los cuernos, ¿no? Piel, cabello, uñas, lo que te sobra, astas, plumas y pico de las aves. Ahí vas a encontrar la queratina. Tengo un gráfico, ahí lo vemos con más detenimiento la queratina. Colágeno. Colágeno. ¿Qué brinda el colágeno? Elevada resistencia a la tensión. Profe, ¿cómo me voy a acordar? Bueno, te acordarás, pe. Tu cola
¿Cómo está tu cola? Tu cola está tensa. Tu cola aguanta la tensión. Listo. Así te acordarás. No es morboso, por cierto. ¿Dónde encuentro colágeno? Tejidos conjuntivos, tejidos cartilaginosos y en la parte orgánica de los huesos y los tendones, ¿no? Curiosamente todo empieza con C acá. C, C, ¿no? Una manera de que te acuerdes también. Elastina, bueno, ya te sopla, ¿no? Elastina con elasticidad. Bueno, creo que es bastante obvio. ¿Qué brinda elasticidad a la piel? También lo vas a encontrar en ligamentos. Los ligamentos son elásticos, obviamente, y los vasos sanguíneos que también son elásticos. Un pequeño dato adicional. El colágeno, si alguna vez te han mandado a hacer dieta, produce gelatinas cuando se despolimeriza, ¿no? La famosa gelatina de patitas, el colágeno. ¿Quién no forma esa gelatina? Pues la elastina. La elastina no tiene esa capacidad. Fibrinógeno. Participa en donde en la coagulación. Fibrinógeno, coagulación. Te vas a acordar también por anatomía, no te preocupes. ¿Junto a quién? A la protombina, la trombina y la fibrina. Y además se dice que el fibrinógeno es precursor de la fibrina. Actina y miosina. Actina y miosina. ¿En qué participa la actina y miosina? En la contracción muscular. Actina, formando los miofilamentos delgados. Miosina, miofilamentos gruesos. Profe, ¿cómo me voy a acordar? Bueno, si yo dibujo así y después dibujo así, ¿cuál es más grueso? ¿Este o este? Este. Ah, ya. Entonces este es grueso y este es delgado. Este será actina y este será miosina. Listo. Ahí tienes tu memotecnia. Fibroína. ¿Qué brinda la fibroína? Resistencia mecánica. Resistencia mecánica. ¿Dónde lo vas a encontrar? Seda de arañas, o sea, en las telarañas y en la seda del famoso gusanito de seda. Listo. Ahora, por si no me crees, ¿no? Aquí están los aminoácidos y aquí está en donde son más abundantes, ¿no? Está la fibroína, colágeno y la elastina. Listo. Tú ya puedes revisar la tabla por tu cuenta. Esta es la forma de la queratina. En realidad solo pongo los gráficos para que te puedas ubicar, te puedas guiar. De esta forma es la queratina, ¿no? Para que no te confundas. De esta forma es la queratina. Son hélices alfa, como habíamos dicho, se juntan y luego forman una estructura superior. El colágeno igual es de esta forma, incluso te indica en qué aminoácidos es más rico, en glicina y en prolina, ¿no? Ahí está, de esta forma se dispone y queda así, queda algo así, ¿no? Como redes. Esta es la elastina, ¿no? Ahí está el núcleo de elastina, de esta manera se forma la elastina, hay fibrilina incluso aquí arriba, ¿no? Esta es la elastina. Y más o menos esta es su forma, esta es la forma de la elastina, obviamente aquí hay más intervinientes, lisina, desmosina. Bueno, eso ya lo van a analizar cuando hagan histología. Con mayor detenimiento lo van a ver, ¿no? Simplemente es para que vean, para que visualmente ya tengan una imagen de lo que estamos hablando. La actina y miosina. Esta es la actina. Aquí está la actina. Esta es la actina. Y aquí está la famosa miosina. Fíjate cómo giran, ¿no? Fíjate cómo gira. Actina y miosina. ¿Cómo se relacionan, profe? Bueno, es algo así. Algo así se van a relacionar al final, ¿no? Los gruesos, miofilamentos gruesos, ¿qué vienen a ser? Miosina. Y los delgados, ¿qué vienen a ser? Actina. Listo. Cuando hagas histología lo vas a ver con más detenimiento. Fibroína. Esta disposición, ¿a qué te recuerda? Las láminas beta. ¿Qué aminoácidos sobre todo hay? Glicina y alanina. Ahí está.
Lo puedes ver, las distancias incluso para que te des cuenta por qué da tanta resistencia. Son mínimas las distancias. Listo. Ahora, pasamos a la estructura cuaternaria. Estructura cuaternaria. Comprende interacciones y ensamblajes de subunidades o cadenas polipeptídicas. Ah, ya. Entonces, ¿qué es una subunidad? Es un sinónimo de la cadena polipeptídica. Y aquí está lo que te estaba anticipando hace un rato, ¿no? Profe, ¿qué es una proteína multimérica? Es aquella que tiene varias subunidades, varias cadenas. Entonces, una proteína monomérica, ¿cuántas subunidades tiene? Tiene una subunidad. Una proteína multimérica, ¿cuántas subunidades tiene? Tiene más de una, obviamente. Ahora, cuando las subunidades son iguales, ¿cómo se le llama? Homomérica. Cuando son subunidades diferentes, ¿cómo se le llama? Heteromérica. Listo, no hay dificultad ahí. Peso molecular mayor a 50.000, obviamente. ¿Sus enlaces e interacciones son iguales a la terciaria? Sí, pero se establecen entre ¿qué? Se establecen entre diferentes cadenas polipeptídicas. Ajá. Entonces, si acá tengo, por ejemplo, una cadena, acá tengo otra, acá tendré otra, estoy improvisando. Se nota, ¿no? Tengo otra cadena. Entonces, esos enlaces entre quienes se van a dar entre las diferentes cadenas. ¿Ves? ¿Te das cuenta, no? No es nada del otro mundo. Se da entre diferentes cadenas. Obviamente los enlaces que hemos conocido anteriormente se van a seguir dando acá, ¿no? Pero en el caso de la estructura cuaternaria se van a dar entre subunidades o entre cadenas polipeptídicas. Dice, ocasionalmente se forman complejos multiproteicos, que generalmente son enzimas, complejos multiproteicos, es decir, hartas proteínas. Algo así. Tengo una proteína acá que está con su subunidad acá, su subunidad acá, ¿no? Unidas, obviamente, unidas ya enlazadas. Y de pronto se unen a otra proteína que puede ser de esta forma, que tiene únicamente dos subunidades que están unidas, ¿no? Y cuando estas se unen, que vienen a formar un complejo multiproteico, ¿no? Varias proteínas que se juntan, se adicionan. ¿Quién descubrió la estructura cuaternaria? Fue el científico, el señor Max Perutz, en 1959, que descubrió la hemoglobina y la estructura 3D. Listo. Profe, entonces, ¿cómo es la estructura cuaternaria? Mira, subunidad beta-globina, subunidad beta-globina, subunidad alfa-globina, subunidad alfa-globina. ¿Cuántas subunidades hay? 4. ¿Cuántas cadenas polipeptídicas hay entonces? 4. ¿De qué hablamos? Hemoglobina. Listo. Y aquí es lo que te decía, ¿no? Cada uno de estos nombres, que bueno, en realidad son códigos, cada uno de estos códigos es una proteína. Fíjate cómo se interaccionan. Este es lo que viene a ser un complejo multiproteico. ¿Ves? De esa manera más o menos interacciona. 59 interacciones, como indica allí. Listo. Además, hay algún, bueno, esto ya es un poco más complejo también, pero hay maneras también de disposición de la estructura cuaternaria, ¿no? Puede darse así, de este tipo de simetría. Son simetrías, ¿no? Vas a ver que hay estructuras cuaternarias así cúbicas, icosaédricas, simetrías de este tipo, etcétera, ¿no? Cada una de estas cositas es como una subunidad. Listo. Solo para que veas, para que no quede ahí en el aire, profe, cómo será, ¿no?
Entonces, con esto ya terminamos las proteínas conjugadas. ¿Quién forma las proteínas conjugadas? Un grupo proteico, que vienen a ser los aminoácidos, más un grupo prostético, que vienen a ser otras sustancias. E incluso pueden ser proteínas también, ¿no? Pero de otra índole. ¿Qué me forma eso? Proteína conjugada. Ejemplos entonces, clasificación de proteínas conjugadas. Nucleoproteínas. ¿Quién va a ser el grupo prostético? Si me dicen núcleo, ácido nucleico. Listo. Entonces, si hablamos de ácidos nucleicos, ya esto lo repetí varias veces. Hablamos de ADN, RNA, ¿no? Desoxirribonúcleo, proteínas. ¿Quién será el grupo prostético? ADN. Ribonucleoproteínas. ¿Quién será el grupo prostético? ARN. ¿Dónde se encuentra? Desoxirribonucleoproteínas, cromatina. ¿Dónde encuentro ribonucleoproteínas? Ribosomas. Incluso T sopla. R. Listo. Fosfoproteínas. Te sopla el nombre. ¿Quién es el grupo prostético? Fosfato. ¿Qué tipo de aminoácidos tendrá? Serina, treonina, tirosina, aspartato, histidina. Siempre en tu examen. Ejemplos. Caseína y vitelina. Caseína, ¿dónde la encuentro? En la leche. Vitelina, en la yema. No te confundas, alguna vez han puesto clara. En la yema del huevo. ¿Qué más, profe? Las famosas cromoproteínas. Si es cromo, obviamente me hace una indicación a color. Cromoproteínas. También se le suele llamar metaloporfirinas o porfirinoproteínas. ¿Por qué? Porque el grupo prostético es una porfirina que se une a un metal que puede ser hierro o magnesio. Ejemplos. Hemoglobina. Porfirina más hierro. Mioglobina. Porfirina más hierro. Citocromo. Porfirina más hierro. ¿Dónde encuentro la hemoglobina? Bueno, en la sangre y transporta el oxígeno a los tejidos. La mioglobina por lo general es muscular en el músculo esquelético y cardíaco. Almacena y a la vez transporta oxígeno. Citocromos, ¿dónde lo vas a encontrar? Cuando hagamos el famoso ciclo de Krebs y demás, te vas a dar cuenta que los citocromos ayudan en la cadena de transporte de electrones, ¿no? Cuando hagamos nutrición celular lo vas a entender de mejor forma. Clorofila, el grupo porfirina más magnesio, no te confundas. Ahorita vemos gráficos también para que te guíes. Magnesio. ¿Dónde actúa la clorofila? En la fase luminosa de la fotosíntesis. Listo. Metaloproteínas, el mismo nombre te dice, ¿no? ¿Quién será el grupo prostético? Metales, ¿no? Cobre, zinc, hierro, magnesio. Ejemplos. Hemocianina, ¿quién es? Cobre. Calmodulina, te sopla el nombre. Cal, ¿quién será? Calcio. Hemieretrina, ¿quién será? Hierro. Ceruloplasmina, ¿quién será? Cobre. ¿Cuáles suelen entrar al examen? Hemocianina y ceruloplasmina. ¿Dónde encuentro la hemocianina? En la linfa o en la sangre de insectos. ¿Dónde encuentro la ceruloplasmina? La vas a encontrar transportando cobre en la sangre y que también se asocia a la transferrina. ¿Qué transporta la transferrina? Hierro férrico. Listo. La transferrina, a ver si te acuerdas, ¿qué tipo de proteína era? A ver si te acuerdas. Haz memoria porque eso también entra a examen. No, y bueno, esto es para tu conocimiento, ¿no? Generalmente no he visto que haya entrado preguntas acerca de la calmodulina. Glucoproteínas, el mismo nombre te sopra. Gluco, ¿a qué me refiero? Carbohidratos. ¿Cuál será el grupo prostético? Un oligosacárido. Hay de dos tipos, intracelulares y de secreción. Intracelulares y de
secreción. Los intracelulares se ubican en el glicocálix. ¿Para qué me sirve? Para reconocimiento e interacción. Tengo la membrana celular, ¿no? Y tengo el glicocálix. ¿Cómo está hacia el exterior? Si yo tengo acá una proteína y acá tengo yo una glucoproteína, que va a ser más o menos así. Esta glucoproteína que me permite reconocer a esta proteína, ¿no? ¿Dónde encuentro ahora las glucoproteínas de secreción? ¿Cuáles son? Enzimas. Ejemplo, desoxirribonucleasa y ribonucleasa. Hormonas. ¿Qué hormonas, profe? Tiroglobulina, somatotropina, gonadotropina. Anticuerpos, como las inmunoglobulinas. Mucinas, seroglobulina, ovoglobina, glicoproteína plasmática en el hígado, etc. ¿Todo eso entra a examen? Sí, todo eso ha entrado a examen varias veces. Sobre todo la famosa tiroglobulina, que es caserito ya de los exámenes. Lipoproteínas, que dije que lo iba a hacer ahora porque tiene más sentido, ahora que ya sabemos que es una proteína. Lipoprostético, ahí te sopló, lípido, que permite transporte de grasas en el plasma sanguíneo. Bueno, es en general, ¿no? Lo vamos a ver también con exactitud. Tengo un cuadrito ahí. Están los kilomicrones, HDL, LDL. En general, porque hay un poco más de sustancias también, las VLDL, VLDL, etc. ¿De qué se encargan los kilomicrones? Bueno, mejor lo vemos en el cuadro. HDL, ¿qué significa? De alta densidad. LDL, baja densidad. H, ¿no? High. High density. LDL, low density. HDL, colesterol de tejidos salidos. Mejor lo vemos en el cuadro, las funciones, para que no se confundan. Finalmente, proteoglucanos, que en realidad debimos haberlo tocado en carbohidratos, pero como el temario no nos solicita, no nos pide eso, no nos hacemos lío. ¿Cuál es el grupo prostético? Los famosos ácidos urónicos o glicosaminoglicanos. ¿Dónde se encuentran? Unidos a la membrana celular en contacto con la matriz extracelular. Profe, ¿qué es la matriz extracelular? Tengo aquí la membrana celular. Aquí va a haber un conglomerado de cosas fuera de la célula. Eso viene a ser la matriz extracelular. Por tanto, como está afuera, ¿qué se encarga? Recibe señales y las modula. Eso hace un proteoglucano. Entonces, con esto ya acabamos. ¿Se acuerdan que les pedí una tarea, no? Dibujen la porfirina. Bueno, acá está. Ya pueden corregir su dibujo si es que lo han hecho mal. Este es la famosa porfirina. ¿De quién es característico? De las cromoproteínas. Este es el famoso, también les dejé de tarea, este es el famoso grupo hemo. ¿Esto qué es? Esta es la hemoglobina. Cada uno de estos moraditos es el grupo hemo. Esos morados son el grupo hemo. Ahí está. Justamente, ¿ves? Grupo hemo tiene hierro al centro. Listo. Ahora puedes corregir tu tarea. Esta es la mioglobina, que tiene grupo hemo, ¿no? Ahí está el grupo hemo. De esta manera es la mioglobina. ¿Qué más, profe? Citrocromo C. Ahí está el grupo hemo, ahí está el grupo hemo y ahí está el citocromo. Ahí está su disposición. Clorofila. Creo que también les dejé de tarea. Ahí está la clorofila. Ya pueden corregir su tarea. Bueno, y esto lo vamos a hacer en el momento que hagamos célula vegetal, ¿no? Pero a modo de resumen, ahí está también donde lo pueden encontrar. Listo. Aquí están las famosas glucoproteínas. Estas son las glucoproteínas. Ahí están las glucoproteínas. Todo esto es una glucoproteína. Fíjate, ¿no? Galactosil, N, manosa, galactosa, glucosa, neuramínico también, ¿no? ¿Ves?
Ahí están los residuos unidos y obviamente aquí también vas a encontrar proteoglucanos. Ahí están los proteoglucanos, que lo vamos a ver con más detenimiento. Pero fíjate que tienen esa formita como de hojas, ¿no? Parecen hojitas. Y las glucoproteínas, ¿no? Que obviamente se están uniendo con oligosacáridos. Acá está oligosacárido y aquí está obviamente la proteína, ¿no? Ahí está su disposición, así medio dispareja. Donde se ubican, obviamente, como les había dicho, las glucoproteínas hacia el exterior de la célula, ¿no? Incluso en la misma matriz. Mira los proteoglucanos, ¿dónde está? En la misma matriz. Ahí está una pequeña imagen que nos resume bien lo que estamos buscando. Aquí están las lipoproteínas. Este es kilomicrón, el LDL y el HDL. Solo para que lo tomen en cuenta, ¿no? ¿Qué hace el kilomicrón? Transporte de triglicérido exógeno. ¿Cuándo digo exógeno? Cuando viene de cuando viene de fuera, cuando viene de fuera, ¿no? Entonces es un triglicérido que viene con la dieta. Listo. Ahora, fíjate por ejemplo, en esto. ¿Dónde se origina? En el intestino, ¿no? Ahí está su densidad. No, bueno, por ahora no nos importa mucho eso, ¿no? El LDL, ¿qué transporta? Colesterol. El HDL, ¿qué transporta? Transporte inverso de colesterol, o sea, la ruta contraria, ¿no? ¿Dónde se origina? Hígado, intestino y catabolismo de kilomicrón y VDL. Este es más o menos primordial, ¿no? ¿Dónde se origina? En el hígado. ¿Cuál es su función? Transporte de triglicérido endógeno. Si es endógeno, ¿dónde se formó? Dentro. Ahora, hay otro. IDL. ¿Dónde se origina? Del VDL. ¿De quién es precursor? Del LDL. Allá, VLDL. ¿A quién da origen? IDL, por catabolismo. Y el IDL a su vez a quién da origen? Al LDL. Listo, ¿no? Y a su vez, ese VLDL con el kilomicrón, ¿a quién dan lugar? Al HDL. Ahí están sus funciones y todo, ¿no? Eso obviamente está en un libro de medicina ya, bioquímica médica, que no lo estoy colocando tampoco. Este es el proteoglucano, ¿no? Este es el tipo de glucosaminoglucanos que van a ser parte, el condroitrinsulfato, el queratansulfato y el ácido hialurónico, ¿no? Este es un proteoglucano. Esta recta viene a ser el esqueleto, ¿no? Esqueleto de ácido hialurónico, todo esto. Esta viene a ser la proteína, estas líneas, por eso he puesto los dos gráficos, esas líneas son las proteínas. Y se dan cuenta, ¿no? Las cadenas de glucosaminoglucanos, GAC. Cada uno de esos es un proteoglucano. Listo. Ahí tienen. Así es un proteoglucano. Para que no quede en el aire. Finalmente, como pequeño adelanto, esto lo vamos a hacer ya en la última clase del trimestre. ¿Qué es esto, profe? Es la famosa traducción. Tengo las subunidades mayor y menor del ribosoma que se juntan en donde sobre el RNA mensajero. ¿Qué me permite el RNA mensajero? Con un ARN de transporte que me trae a su vez aminoácidos, van a ensamblar todo lo que viene a ser ¿quién? Los polipéptidos, las secuencias de aminoácidos. Listo. ¿Cómo se llama este proceso? Traducción. Y con esto acabamos. ¿Qué funciones entonces tienen las proteínas? Aunque eso lo puedes deducir tú mismo después de haber repasado todo. Estructura, sí. Colágeno, fibroína, elastina. Movimiento, sí. ¿Quién? Actina, tubulina, citoesqueleto, etcétera. Está en los músculos, la actina, la miosina también. Catálisis, obviamente, las enzimas que aceleran reacciones químicas. Defensa, ¿quién te protege? Queratina, fibrinógeno, trombina y inmunoglobulinas.
¿Quién regula? Insulina, glucagón. Son hormonas. Regulación. Transporte. ¿Quién hace transporte? La hemoglobina de la sangre, lipoproteínas de triglicéridos, transferrina en la sangre, ceruloplasmina, etc. ¿Quién ayuda con el almacenamiento? La volbúmina, caseína, ceína, etcétera, etcétera. Y con esto concluimos la parte de proteínas. El siguiente tema, ¿cuál es? El siguiente tema es enzimas y vitaminas. Así que repasen bien esta parte porque enzimas también tiene mucho que ver con lo que ya estamos hablando. Simplemente es complementar. Listo chicos, que tengan buen día.